¿Qué tal, Juan Manuel? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, un placer. Juan Manuel Mier Paino, que es director de VA Mi Jubilación. Juan Manuel, lo primero, ¿qué esperáis vosotros a partir de enero? ¿Va a ser esto un gran tsunami? ¿Pensáis que va a haber muchas salidas en el activo o pensáis que va a ser algo con un efecto más moderado? A ver, bueno, pues muchas gracias por invitarme y a ver, yo creo que es bastante complicado y complejo determinar qué es lo que va a ocurrir. O sea, es verdad que las ventanas de liquidez que se abren a partir del año 2025 lo que hacen es pues generar una situación nueva que además esto pues hasta ahora no había sucedido. Por un lado, yo lo que creo es que si el inversor es racional, lo normal es que no deba tener gran impacto porque antes lo has comentado muy bien, es decir, el rescate va de la mano de un impacto fiscal. Entonces, tú podrás tener la posibilidad de rescatar a los 10 años, pero si tú sigues trabajando, sigues teniendo una nómina, hay que recordar que los planes de pensiones van a la base imponible del IRPF, por tanto, el tipo marginal que te van a aplicar sería el máximo que te corresponda. Es decir, en condiciones normales, salvo que estés en una situación necesitada de dinero, lo normal es que fiscalmente no va a ser interesante y además desvirtúa el objetivo por el cual has entrado en el plan de pensiones, que es tener un complemento a la jubilación. Eso, la parte positiva, junto con la idea de que, por ejemplo, en España ya hay vehículos con esta posibilidad como son las EPSVs, es decir, las EPSVs en el País Vasco permiten el rescate a los 10 años y no ha pasado nada, es decir, desde el inicio se crearon así. Por el lado negativo, el lado imprevisible, bueno, pues es la experiencia que hemos visto en otras zonas, en otros países, ¿no? O sea, tenemos el ejemplo de Chile, que es verdad que es una situación particular porque sus pensiones son privadas, pero en Chile se abrieron ventanas de liquidez con la pandemia y se cayó un 30% del patrimonio de las AFPs. En Reino Unido, desde el 2015 también se permitió este tipo de ventanas y también se descapitalizaron bastante los fondos. Con lo cual, hay que verlo, ¿no? Yo lo que creo es que lo que sí que puede generar impacto es si hay un momento de mercado de pánico, ¿no? Es decir, que la gente empieza a estar preocupada y entonces empiece a retirar antes de tiempo. Sí, hombre, al final hay tantos perfiles, ¿no? Que resulta difícil saber quién va a actuar de qué Exacto. manera. O sea, incluso podría darse una estrategia de alguien que pues, por cualquier motivo se ha quedado incluso en el paro y dice rescato ahora y lo invierto en un fondo de Exacto. inversión para pagar menos. O sea, que ya cada cual, y por eso es lo bueno de tener siempre un asesor fiscal que también nos pueda echar una mano para buscar el mejor momento. Pero hay Exacto. tantas Y situaciones. lo que comentas es que al final ahora mismo ya podrías rescatarlo por desempleo. Es decir, si tú dejas la Claro. compañía y estás en paro, podrías haberlo rescatado. Un expediente, un antiguo ERE también te permitía rescatarlo. Es decir, esas vías existían. Es verdad que dependerá de la persona y obviamente pues habrá aumento, pero hay que verlo. Es decir, es que como financieramente no va a ser interesante hacerlo salvo que necesites el dinero. Lo que no sé, claro, veíamos las cifras estas como desde que se ha ido aprobando la nueva fiscalidad, pues ha ido reduciéndose el interés en el plan de pensiones individuales, que ahora te preguntaré después por ese brote verde que apuntaba yo en los planes de empleo, pero en los individuales. No sé si esto, si vemos muchas salidas, se puede llegar a ser un poco puntilla, ¿no? Porque ha quedado un poco el producto como muy desangelado, ¿no? A ver, es verdad, los datos que has mostrado de Inverco muestran que hay aportaciones netas negativas el año pasado, ¿no? Pero también es verdad que creo que son unas aportaciones brutas de 1.500 millones. Es decir, el año pasado, aun teniendo en cuenta que se han reducido a 1.500 euros la aportación, sigue habiendo un importe elevado de aportaciones brutas. Otra cosa es las prestaciones que se están pagando, que obviamente cuando das el neto, pues te sale que digamos, el mercado se está reduciendo y es inevitable por lo que has comentado tú. Es decir, ahora mismo la aportación máxima de 1.500, lo que es inevitable es que los fondos de pensiones, pues estos, la gente se jubila, la gente rescata y las aportaciones son 1.500 euros, que hace no tanto eran 8.000 e incluso superiores hace 15 o 20 años, con lo cual pues está claro que es el tercer pilar, el ahorro previsional individual, pues va a menguar, es inevitable.
Claro, o sea, es verdad que en la cifra de aportaciones netas son menos 1.100, pero fíjate, en la de brutas, las aportaciones brutas, es que hemos pasado Mm, de 4.314 millones de euros en 2020 a mil quinientos cuarenta y exacto. ocho millones en... Claro, que es en realidad es lo que tiene sentido. Se ha reducido la aportación máxima en un 70%, pues más o menos casi casi es lo que ha caído las aportaciones Exacto. brutas. Claro, sí, Exacto, sí, o sí. sea que es inevitable, o sea, es decir, lo que Ujú, sí que es verdad es que, bueno, ujú, pues es decir, es un mercado que va a tener menor volumen, pero el mercado va a ujú, seguir estando, es decir, el interés por aportar a planes de pensiones no se ha menguado por bajar a 1.500, sigue estando ahí. Otra cosa es que solo te dejan ujú. aportar 1.500 y es lo que ha hecho la gente. Ujú. Y lo que no sé es qué está haciendo entonces. El dinero ese que aportaba a planes de pensiones, ¿a qué tipo de vehículos está yendo? ¿Está yendo más a fondos de inversión, a PIAs? ¿Cómo lo estáis viendo vosotros? Eh, a ver, bueno, a ver, aquí la cuestión es, en las encuestas de Inverco siempre hace todos los años una encuesta de pensiones, que yo creo que está bastante bien, y pregunta sobre cómo ahorra la población. Y normalmente lo primero que contesta la gente es depósitos, ¿de acuerdo? Y luego segunda opción es planes de pensiones y en tercer lugar fondos de inversión. Con lo cual, sin tener conocimiento, sin tener más información, lo lógico es pensar que, bueno, pues esto, si tú estás habituado al vehículo plan de pensiones y estás habituado al vehículo fondo de inversión, lo lógico es que ese exceso de aportación que no estás pudiendo hacer a planes de pensiones se fuese a los fondos de inversión, ¿no? Pero aún así, y esto es algo que es muy particular de España y que, bueno, veremos, yo de inmobiliario no sé, pero veremos dentro de unos No. años, habrá que revisarlo, donde ahorra la gente es en la vivienda y eso se sigue estando en la cultura general y es al poco que la gente consigue acumular algo de ahorro, es vivienda, vivienda, ladrillo, ladrillo. Ujú. Yo espero que en algún momento la Administración recapacite de todos esos empleados que nos hemos quedado por cuenta ajena, que solo podemos aportar a 1.500 y no podemos más, como los autónomos. Menos mal que al final han tenido esa opción, y en los trabajadores por cuenta ajena en empresas que sí tienen planes de pensiones de empleo. Bueno, pero de momento lo que se ha favorecido son los planes de pensiones de empleo. ¿Ahí estáis viendo ese brote verde que decía yo al final, o es un dato estadístico sin más que hay que ver cómo evoluciona? Me gustaría analizarlo, ¿vale? Porque no, sinceramente ese brote verde me gustaría ver de dónde viene. A ver, Mm, la ley, la ley del 2022, o sea, para la parte positiva es que es verdad que el gobierno sí que ha querido impulsar el segundo pilar, el ahorro previsional empresarial. Y a mí me parece que era necesario, y lo has dicho tú, es decir, en España al final los planes de pensiones de empleo las tienen las grandes empresas, la administración pública, pero hay unos grandes colectivos de trabajadores que no tenían plan empresarial. Pymes, administración local, autónomos. Entonces, la ley pretende dar cabida a este tipo a estos sectores. Entonces, en este año y medio, en realidad, el sector que más ha tirado o que más ha cambiado es el de autónomos. ¿Por qué? Pues porque sí que se han creado, todas las entidades gestoras han creado planes de pensiones de autónomos y los planes de autónomos pueden aportar hasta 5.750, con lo cual es posible que ese brote verde que hayas visto a final de año, que no lo sé porque no he mirado los números, pero es verdad que si ves el último trimestre del año, las aportaciones en planes de pensiones de autónomos ha sido interesante porque todas las gestoras han creado planes y porque los autónomos que son los trabajadores con pensiones bajas, hay que recordarlo, en realidad es un vehículo muy interesante para ellos, porque ellos muchas veces tienen pensiones bajas, no tienen una incertidumbre a futuro elevada, por lo tanto, un vehículo con un plan de pensiones que luego les va a permitir tener salidas y demás, pues es adecuado. Entonces, ahí sí que ha habido recorrido. Lo otro que se tiene que desarrollar serían lo que se llaman, o sea, mediante convenios sectoriales. Es decir, que los grandes sectores hagan planes de pensiones. A día de hoy solo ha habido un sector, que es el de la construcción, que ha creado un plan de pensiones sectorial para todos los que están acogidos al convenio de la construcción, que se acaba de crear y acaba de darse de alta en febrero. O sea, es decir, que no tiene impacto en esa foto que has visto. Es decir, esto se podrá ver durante el año 2024. Y el resto de convenios en los que en prensa se ve que se está hablando y se está analizando la incorporación de planes de pensiones, a día de hoy no hay ninguno ni puesto en marcha ni en proceso. Es decir, que salvo, bueno, que yo sepa, ¿vale? Entonces, todavía le queda recorrido. Esas serían las dos patas, ¿no? Y me queda la tercera pata, que sería la administración local.
la administración local o pequeños municipios y demás. Las administraciones públicas están muy condicionadas por los presupuestos generales del Estado. Los presupuestos generales del Estado tienen limitaciones a aportar a planes de pensiones de empleo desde hace, bueno, pues ya casi 10 años, creo recordar. Entonces, mientras esas limitaciones existan en los presupuestos, y no sé cuándo se van a aprobar los presupuestos este año, pues realmente por ahí va a ser difícil que puedan crecer mucho, ¿vale? Entonces, yo creo que es muy positivo, lo decía antes, es muy positivo que se apueste por promover la previsión empresarial, pero todavía es pronto para analizar realmente su impacto, ¿vale? O sea, salvo en el mundo autónomo, ahí sí que tiene recorrido. Y comparto contigo que justamente los que están trabajando, hay una discriminación en ese sentido en los que trabajan en una empresa que no tiene plan de pensiones de empleo y no son autónomos. Desde luego, a mí me habría encantado poder aportar más de 1.500 y no tenía ninguna vía para hacerlo. Desgraciadamente lo estudiaremos en Finect, pero a ver cómo lo hacemos, pero de momento a día de hoy no lo tenemos. ¿Qué medidas o cambios esperáis, ¿no? Fue muy comentado un documento efectivamente que presentó Inverco con algunas propuestas fiscales y no fiscales también para promover los planes de pensiones. A ti, ¿tú qué dirías? ¿Qué pedirías? La carta de los Reyes Magos. Sí, bueno, pues a ver, primero, y esto es más de educación financiera, yo pediría que, o sea, en la web nuestra de Mi Jubilación lo que hay es continuamente la gente lo que entra es a saber cuál es su pensión, a qué edad me puedo jubilar, cuánto voy a tener de pensión si he cotizado 15 años, etcétera, etcétera. Yo lo que pediría es la carta naranja para las pensiones públicas, o sea, primer punto. Es decir, que la gente sepa la pensión que va a tener y que en base a eso pueda decidir si ahorra o no. Y luego, en las otras dos vías, yo pediría, o sea, a ver, a mí sí que me parece, y yo sé que se ha hablado mucho y ahora ha muerto recientemente Cunningham, con lo cual está muy de moda el Behavioral Economics. Entonces, esa parte en el tema de pensiones ha funcionado muy bien en el Reino Unido. El sistema NES del Reino Unido, que hay una especie de auto-enrollment, es decir, obligas a los empleados, entre comillas, obligas a que por defecto tienen un plan de pensiones de empleo que pueden renunciar a él, pero por defecto ya entras a trabajar con él, ha funcionado muy bien. Yo pediría más economía conductual o más estas medidas de darte el empujón de tal en la previsión, ¿vale? Es decir, un poco más porque la gente normalmente en el mundo de las pensiones les aburre bastante y no toma las decisiones en el momento adecuado. Y por último, pues que las aportaciones a los planes de pensiones individuales pues aumentasen, porque a mí me parece que 1.500 euros como complemento a una jubilación, pues sinceramente, con hacer una capitalización de 1.500 euros por 20 o 25 años, no te va a dar un complemento de pensión realmente interesante. O sea, es decir, es verdad que hay mucha gente que no puede ahorrar más, pero el que pueda tener más capacidad de ahorro, ¿por qué tienes topada la seguridad social y no tienes un complemento para tú decidir tu propia pensión? Eso es lo que pediría. Muy bien. Por último, ¿qué consejo darías? Bueno, pues a esas personas que están ahora viéndonos y dicen, pues no tengo yo claro si a partir de enero el dinero con más de 10 años rescatarlo o no. ¿Qué les dirías? Bueno, que hagan lo que quieran, pero yo particularmente creo que lo que tenían que mirar es que tengan en cuenta el impacto fiscal, que tengan en cuenta que mientras esté el dinero en el plan de pensiones, un 2% de 1.000 no es lo mismo que un 2% de 450 o 550, que es lo que se te va a quedar después de la retención. Por lo tanto, es decir, el no tomar decisiones en caliente ni rescatarlo antes de tiempo, salvo que, nuevamente, si tu situación fiscal y financiera o tu situación personal lo necesita, pues obviamente. Pero si estás en la misma situación que la que tenías hace 10 años cuando tenías esas aportaciones al plan de pensiones, no ha cambiado el escenario para que ahora decidas retirarlo antes de tiempo, en mi opinión. Bueno, pues mira, te digo que he estado preguntando a la audiencia qué piensan hacer. Y la verdad es que de los que nos están viendo, la mayoría dicen que lo dejarían. De momento, en los seguidores de este vídeo no estoy viendo nadie con ansia loca porque cuando llegue enero empezará a rescatar lo que tenga. O sea que bueno, vamos a ver. Hay una pregunta aquí, dicen, aprovechando que el invitado pertenece a la BBVA, que informe sobre el plan de empleo de la Administración General del Estado. Claro, pero no es de la gestora, entonces no le vamos a hacer esta pregunta a Juan Manuel porque no podría ayudarnos. Pero nada, gracias por vuestra participación. Os dejamos también una encuesta
pregunta ahí, por cierto, de qué haríais, ¿vale? Esto lo hemos hecho ahora en formato encuesta que nos puede ayudar más. De momento está empatado, mira. En los que habéis opinado habéis dicho que no lo rescataríais, pero la encuesta de momento está empatada entre los que sí y los que no. Así que bueno, Juan Manuel, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos iluminado con lo que estáis viendo desde BVA Mi Jubilación en este momento. Pues nada, a ti por invitarme y encantado.